Bendiciones, mis amigos, mis familiares, hermanos en Cristo, donde quiera que usted me esté viendo. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra en Nehemías capítulo 4, el verso 10, que dice así: Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Quiero hablarle ahora sobre los efectos secundarios de las crisis. Cada crisis siempre tiene efectos secundarios o otras crisis creadas por la crisis principal. Y aquí vemos en el libro de Nehemías que el pueblo hebreo estaba en una crisis. ¿Cuál era la crisis? Estaban edificando los muros de Jerusalén. Nehemías se había propuesto reedificar los muros que habían sido destruidos por Nabucodonosor cuando se llevó cautivo al pueblo de Judá, de Jerusalén. Y los muros estaban caídos y Nehemías había convencido al pueblo para que todos trabajaran unidos y pudieran reedificar los muros. Pero la crisis que tenían eran los enemigos que estaban a su alrededor, que se habían propuesto no permitirles edificar los muros. Hasta este punto los hebreos estaban trabajando unidos. Dice el verso 9 que habían orado y habían puesto personas en turnos a trabajar, trabajando pero haciendo guardia también al mismo tiempo por causa de los enemigos. Pero sucedió que aquí dice que dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. ¿Por qué Judá llegó a decir esto? Porque pusieron demasiado oído, se enfocaron demasiado en lo negativo que estaban escuchando. Estaban escuchando las voces de los enemigos que les decían: si una zorra se para sobre ese muro, lo va a derribar. No van a poder edificar. Ustedes no pueden edificar el muro porque son muy pocos y el muro es mucho. Entonces ellos se atemorizaron ante los enemigos que les estaban reprochando lo que estaban haciendo. Entonces las fuerzas de ellos se debilitaron porque pusieron demasiado oído a las palabras negativas de sus enemigos. Cada crisis trae otras crisis como efectos secundarios de la crisis principal. Y en estos tiempos estamos viendo también que la crisis fuerte que tenemos es el COVID-19, que se ha vuelto una pandemia. Pero esto está trayendo otras crisis también. Estamos viendo en las noticias violencia doméstica en algunos hogares porque las personas, los hombres que estaban acostumbrados a estar fuera de casa, ahora están enfadados de estar en la casa, y a veces el estrés que les produce el estar sin trabajo les hace volverse violentos, agresivos con su propia familia. Y esto viene a ser una crisis secundaria, un efecto secundario de la crisis que estamos enfrentando. Esposas que no estaban acostumbradas a tener al marido en casa todos los días, ahora se enfadan de estarlo viendo ahí y se vuelven demasiado exigentes. Y esto crea otra crisis más aparte de la crisis principal que estamos enfrentando. Cosas como estas están sucediendo. Otras personas se vuelven demasiado depresivas y se enferman de los nervios, no quieren salir de su cuarto, no quieren ni platicar con la familia, están demasiado asustados y se han vuelto depresivos. Entonces son crisis secundarias a la crisis principal. A otros se vuelven demasiado enojados y se desquitan con todas las personas que están a su alrededor. Y bueno, todas esas cosas vienen a ser efectos secundarios de una crisis. Pero ¿qué podemos hacer en medio de estas cosas, en medio de estas circunstancias difíciles que el mundo está enfrentando? En primer lugar, debemos de reconocer que siempre van a haber personas que están encaprichadas y no reconocen que Dios está en el asunto ni quieren buscar a Dios. Entonces, estas son las personas que son más susceptibles a volverse violentos, a volverse agresivos. Pero aquellas personas que reconocen que Dios existe y tienen su fe puesta en Dios, tenemos la ventaja
de poder tomar las cosas con más calma, para que esto no se vuelva una crisis mayor en nuestras vidas. Pero es normal que va a suceder, que en este mundo va a suceder como le sucede a las personas que van a la cárcel por algún crimen cometido. Algunos que van a la cárcel salen de la cárcel con la firmeza de que no van a volver a la cárcel porque aprendieron la lección y el tiempo que estuvieron en la cárcel les sirvió de aprendizaje para decir: yo voy a cambiar, mi vida va a ser diferente, no voy a volver a la cárcel, y sus vidas cambian. Así esta pandemia va a dejar también una lección en algunas personas que van a cambiar su vida y van a ser mejores personas después de esta crisis. No obstante, al igual que el caso el ejemplo que le estoy poniendo de los que van a alguna cárcel, algunos salen de la cárcel y se vuelven más duros. Cuando salen de la cárcel, salen diciendo: no, esto es cualquier cosa. Y si aguanté una vez, aguanto 2 o 3 veces. Y van a seguir igual o peores. Pero, ¿qué podemos sacar de bueno nosotros de las crisis? Lo primero que dije, el tomar la lección como una lección para cambiar, para ser mejores. Pero esto depende de nosotros, de nuestra actitud. Yo quiero aconsejarle 3 cosas importantes en esta hora, para que la crisis que estamos enfrentando no se vuelva una crisis mayor, no haga efectos secundarios en nuestra vida, como el volverse más violento, el traer un estrés que nos haga hacer más infelices en nuestros hogares, sino que al contrario, esto nos pueda unir y ser personas más humildes, más sencillas, despertar en nosotros esa necesidad de ser verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. 3 cosas importantes quiero recomendarle en esta crisis que estamos enfrentando, porque no haya más crisis de la que tenemos. Primero, guarde su corazón en Dios. La Biblia dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No permita que su corazón se ensucie con otras cosas que no le benefician a usted ni a su familia. Guarde su corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón? Primero, mantengamos nuestra fe puesta en Dios. Que cualquier problema difícil que estemos enfrentando lo llevemos por la fe, en oración a Dios. Lleve en oración a Dios sus crisis. No se desquite con su familia la crisis que usted está enfrentando, la falta de dinero, la falta de trabajo. No se desquite con la familia. Ellos no tienen la culpa de que le haya venido esta crisis y lo hayan descansado en el trabajo. No. Lleve ese caso a los pies de Cristo en oración. Ponga su fe en el Señor. Ponga su fe en el Señor. En tercer lugar, también es la oportunidad de mostrar el amor de Dios. No el amor humano. El amor humano es muy flexible, es muy limitado. El amor de Dios es mucho más amplio. Mire lo que dice, le quiero leer una porción de la Biblia acerca del amor de Dios. En 1 Corintios capítulo 13, dice el apóstol Pablo: el amor, dice en el verso 4, 1 Corintios 13, 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ore a Dios y pídele a Dios que le dé de ese amor para su esposa, de ese amor para su esposo, a ustedes, si le estoy hablando a una mujer, porque algunas mujeres se vuelven agresivas porque el marido no va a trabajar. Si su marido no está yendo a trabajar, es porque no puede ir a trabajar en este tiempo. No trabaja en un lugar donde el gobierno ha considerado que ese tipo de trabajo es esencial y lo tuvieron que descansar.
tenga paciencia. Y usted, varón, tenga paciencia, no se irrite por la situación que está pasando. Ore a Dios, clame a Dios y pídale a Dios de ese amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta y no hace nada indebido. No deje que esta crisis de esta pandemia que estamos enfrentando convierta otras crisis en la vida suya y en su familia. Dele gracias a Dios. Si usted está sano, su familia también. La mayor riqueza que nosotros podemos tener no es dinero, es salud, es bienestar, es el poder tener una familia unida y saludable. Dele gracias a Dios por ello y no permita que esto se vuelva una crisis. Lamentablemente estamos viendo y escuchando noticias de personas o de hogares que están teniendo muchos problemas en estos días a causa no de la pandemia, sino de las crisis que se han creado por estar encerrados en casa, por no estar trabajando como se ha hecho regularmente. Cuando nos enfocamos demasiado en las cosas negativas, van a haber efectos secundarios. ¿Cuál fue el efecto secundario que causó en el pueblo hebreo el que se debilitó y ya no tenían las fuerzas para edificar el muro? El que se enfocaron en las palabras negativas que estaban oyendo. Quizás usted está oyendo demasiadas noticias negativas. Está pegado al internet, está pegado a la televisión, viendo a ver qué más anuncian. Y luego, para colmo, en las redes sociales, las redes sociales son públicas. Cualquiera abre una página, cualquiera se mete ahí, cualquiera escribe lo que quiere, escribe sus propias opiniones. Y en las redes sociales hay amigos del gobierno, enemigos del gobierno. Hay amigos de Dios y enemigos de Dios. Hay gente que conoce la Biblia y hay gente que dice conocer la Biblia, pero lo que conoce es lo que le han enseñado en una religión. Hay unos que saben lo que dicen y otros que solo dicen lo que saben. Y lo que saben es equivocado. Entonces es importante que usted remita sus problemas, sus inquietudes, sus ansiedades a Dios en oración. Ponga su fe a trabajar y ponga el amor de Dios que está en su corazón a trabajar. Manténgase calmado, en paz. Solo Cristo puede darnos paz. Él es el príncipe de la paz. Que Dios le bendiga.